¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. Esto es una nueva edición de Chat Político. Y aquí estamos, como cada lunes, en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD, para compartir con ustedes temas importantes que nos importan, por supuesto, a los mendocinos, a las mendocinas, en distintos aspectos. Hoy vamos a estar hablando de un proyecto de ley muy puntual, que es la ley de etiquetado frontal, y para eso hemos convocado a una voz autorizada para hablar del tema. Específicamente hablamos de Alejandra Mor, que es presidenta de la Asociación Mendocina de Graduados en Nutrición, a quien le vamos a dar la bienvenida. Alejandra, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muy bien. Queríamos hablar con usted porque sabemos que en cuestiones políticas hay como distintas posiciones en relación a la ley de etiquetado frontal, pero lo cierto es que nos parecía muy atinado hablar con alguien relacionado específicamente con el tema de la nutrición para que nos aclare los puntos, lo importante de este proyecto, porque obviamente la gente que entiende que se viene trabajando en este tema desde hace mucho tiempo en la Argentina, y en estos últimos días, incluso a nivel político, generó hasta enfrentamientos esta ley de etiquetado frontal. La pregunta es, ¿qué es el etiquetado frontal? Porque esto ya sucede en otras partes del mundo, lo pasa en Chile, viajamos a Chile y nos encontramos con esta situación cada vez que vamos a comprar un producto. ¿Y de qué se trata? En definitiva, ¿qué es el etiquetado frontal, licenciada? Sí, como vos dices, el etiquetado frontal es una manera de colocar en la parte frontal de un producto alimentario, ¿sí?, una imagen que indique, que advierta que es rico en qué nutrientes. En este caso, la ley del etiquetado frontal se presenta, nosotros tomamos el modelo de la OPS y de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, en donde presenta la propuesta del etiquetado frontal como advertencia de los nutrientes críticos. Nutrientes críticos es el azúcar, la sal, grasas y calorías, que se consideran críticos porque están en exceso, presentes en los alimentos en exceso por arriba de las recomendaciones saludables que establece la Organización Mundial de la Salud. Entonces, este etiquetado frontal propone colocar en el frente de cada alimento octógonos que tienen un fondo negro con letras blancas, ¿sí?, en donde advierte que es un alimento con alto contenido en azúcar, en grasa, en sal y en calorías. Lo cual consideramos que es una herramienta muy sencilla, muy eficaz y muy práctica a la hora de que el consumidor tenga que adquirir algún alimento, comprarlo y posteriormente consumirlo. Licenciada, ¿por qué, es real que muchos dicen que hay gente que se resiste, sobre todo empresarios que se resisten a esta ley de etiquetado frontal? Incluso hay hasta acusaciones cruzadas en el ámbito político, pero ahí no nos vamos a meter porque lo que queremos saber es por qué representa algún riesgo para algunos intereses la ley de etiquetado frontal. En realidad no representa ningún riesgo para el empresario de manera directa, porque, a ver, el Código Alimentario Argentino, que es una ley nacional, obliga que todo producto alimenticio tiene que tener en su envase la composición nutricional. Que si todos hemos observado alguna vez algún producto que hemos comprado envasado, tienen un cuadro en donde dice composición nutricional del alimento. Sí. Eso es obligatorio, ¿sí?, siempre lo fue. Y aunque salga la ley de etiquetado frontal, no excluye esta información nutricional. Claro. Lo que ocurre es que muchas veces esa información nutricional, dependiendo del tamaño del envase, de los gramajes, la información es sumamente pequeña, es muy difícil de leer, es compleja a veces para leer, porque las personas que no están en el rubro de la alimentación, un consumidor común, es muy difícil que de repente vea el porcentaje de grasas trans, ¿sí? Mientras que con el etiquetado va a tener en el envase, en la parte frontal del envase, va a tener exceso de grasas, lo cual lo advierte de manera sencilla y rápida para que adquiera alimentos saludables. ¿Sí? Entonces, en realidad, a ver, acá estamos hablando de dos cosas distintas. Estamos procurando la salud de la población argentina versus
los intereses económicos de los productores de alimentos. Claro. Y los productores de alimentos, digamos, no es que no se vayan a consumir ese tipo de alimentos, pero tenemos que tener la salud por arriba de los intereses comerciales. Simplemente es eso. Licenciada, otra de las preguntas que surge a partir de esto es que también hay resistencia, ahí poníamos el ejemplo de las grandes corporaciones, ¿no?, que producen alimentos, pero también hay sectores que están tal vez empezando a trabajar, que son emprendedores o pequeñas y medianas empresas que también ellos entienden que atenta contra su proyecto de negocio, porque dicen que no están en condiciones para hacerle frente al etiquetado frontal, frente a las condiciones que pueden tener las grandes firmas. ¿Qué nos puede decir en relación a esto? Bueno, respecto a esto vamos a volver. Como les dije anteriormente, el Código Alimentario Argentino, que es una ley nacional, exige que todo alimento tenga la composición química desarrollada en su envase. Cuando el alimento ya están con etiquetas anteriores, sea para el etiquetado frontal o como para cualquier otro cambio en el rótulo del producto alimentario, se da un tiempo prudencial, ¿sí?, dependiendo del tipo de alimento y dependiendo del stock que tenga ese productor o ese comerciante, se le da un tiempo prudencial para que coloque en el envase esa nueva etiqueta, en este caso estos octógonos de advertencia. Y en el caso de los productores que van a realizar etiquetas y rótulos nuevos, ya los van a tener que producir con esta reglamentación si se aprueba la ley. Claro. No es que en realidad uno decomisa y retira todos los alimentos que no tengan los octógonos y el productor o el comerciante, sea mayorista o minorista, claro, pierde esos productos. Se da un tiempo prudencial para modificar el rótulo. Claro, digamos que vale la pena destacar esto, ¿no?, que se da el tiempo suficiente para que se adapte, mientras, obviamente, en caso de que avance, ¿no?, pensando que esto puede llegar a avanzar y que se empiece a aplicar. Va a haber un tiempo en el cual vamos a seguir viendo los productos tal como están ahora en el etiquetado y después se van a empezar a ver paulatinamente la aparición de digamos, los envases nuevos con el etiquetado correspondiente, ¿no? Exactamente, porque hay que dar un tiempo, porque el productor o el comerciante, minorista o no importa el nivel, hizo su inversión. Si ahora sale una ley o una modificación en el Código Alimentario sobre rotulado, que así ocurre, se da un tiempo prudencial. Lo que pasa es que acá siempre están los intereses, digamos, comerciales versus la salud. Generalmente estos nutrientes críticos que les mencionaba, que es azúcar, grasa, sal y calorías, los alimentos que generalmente exceden esta cantidad de lo recomendado saludablemente son generalmente productos ultraprocesados. Entonces es una manera de advertirle al consumidor de manera sencilla de que ese alimento no es saludable, lo cual tampoco asegura que el consumidor no lo compre. Deje de consumir. Pero por lo menos, digamos, y es nuestra obligación como profesionales de la salud, digamos, el ciudadano tiene el derecho a la salud y el derecho a la información. A la información, tal cual. ¿Sí? Si luego el consumidor no quiere, y así con el tono de advertencia, compra el alimento y lo consume, es una decisión del consumidor. Absolutamente personal. Pero nuestra obligación es advertirle que no es saludable. Alejandra, vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos y vamos a hablar de otros temas importantes que tienen que ver también con esto, ¿no? Como, por ejemplo, si conocemos realmente lo que comemos, ¿no? Cómo nos alimentamos. Así es que eso queda pendiente, vamos a la pausa y enseguida regresamos. ¿Cómo no? Bueno, estamos en un nuevo bloque de chat político en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Ustedes ya saben que en www.unidiversidad.com.ar pueden volver a ver el programa si tienen interés de hacerlo. Seguimos hablando de ley de etiquetado frontal y recién estamos hablando con la licenciada Alejandra Amor, que es presidenta de la Asociación Mendocina de Graduados en Nutrición. Recién Alejandra hablaba de alimentos ultraprocesados o productos ultraprocesados. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto, Alejandra? Bueno, los alimentos ultraprocesados son aquellos que parten, digamos, de alimentos ya previamente procesados, o sea que la base no son alimentos frescos. Por eso, todos los alimentos ultraprocesados, como lo indica la palabra,
son ricos y tienen en exceso azúcares, sal, grasas y calorías, que son lo que nosotros llamamos nutrientes críticos. Y la base por la cual se procura esta ley del etiquetado frontal, de advertir el exceso de estos nutrientes críticos. Y tenemos una amplia variedad, ¿no? Claro, estos alimentos ultraprocesados tienen muchas características. Más allá del marketing que tienen, tanto en su rotulación, en su envase, en la publicidad, en general contienen tanta grasa, tantos aditivos artificiales que son muy tentadores, vienen con muchas variedades, son muy adictivos, ¿sí? Porque todos hemos probado un snack, una papa con sabor a cebolla, sabor a ketchup, a bacon, y es una cosa que uno comienza a comer y no para, ¿sí? Entonces, bueno, justamente esto es prevenir y evitar el sobrepeso infantil, la obesidad, que todos sabemos que es una epidemia mundial, y además las comorbilidades, o sea, las enfermedades crónicas no transmisibles que producen este consumo excesivo de nutrientes críticos, generalmente en los ultraprocesados, ¿sí? O sea que el impacto, digo, que tiene en el sistema de salud este tipo de productos es muy importante, ¿no? De ahí la necesidad tal vez de avanzar, una de las necesidades, ¿no? De avanzar en esta ley que, como decíamos, y me parece que hay que destacarlo, ya existe en otras partes del mundo. ¿Cuál ha sido el impacto, licenciada, que ha tenido la aplicación de esta ley de etiquetado frontal, digo, en el consumo en esos países donde se aplica? Mira, en lo que es Latinoamérica, nosotros también optamos, o sea, Argentina también, ¿por qué optó por el modelo de la OPS del octógono con fondo negro y letras blancas, como lo mencionaba en un comienzo? Es porque ya están implementados en países cercanos a nosotros, como Chile, Perú, México, Uruguay, y en donde realmente ha habido un impacto muy favorable. ¿Para qué? Para tratar de preservar y estimular el consumo de alimentos saludables y por ende preservar o favorecer a un estado de salud digno de cualquier persona, que además de ser un derecho, los profesionales también tenemos que procurar y educar para que así sea. Alejandra, otra de las preguntas. Sí. No, se me ocurría pensar en otra de las cosas que surgen, ¿no? Recién decíamos el impacto que tiene en la salud. Obviamente esto puede ser salud pública y privada, en eso por ahí también hay que tenerlo en cuenta. Digo, son políticas que tienen que ver con empezar a entender cómo nos tenemos que alimentar y que tenemos que ser responsables, o al menos, como decía usted recién, estar informados. Y si la decisión final es otra, bueno, ya es una cuestión personal. Pero el acceso a la información, saber qué estamos comiendo, para ver si en realidad nos encaminamos a esa alimentación saludable, que parece que a veces es moda, pero en realidad tiene que ver con nuestra salud, es importante. Correcto, es como vos dices, mira, este tema de la salud es una responsabilidad del Estado porque es un tema de la salud pública. Y como les decía anteriormente, la salud es un derecho que tiene todo ser humano, todo ciudadano. Y el Estado es responsable de procurar y favorecer al estado de salud de todos los ciudadanos y de la población, ¿sí? Para ello, uno de los tantos elementos es la ley del etiquetado frontal, porque es una herramienta muy sencilla que el consumidor a simple vista, ya con esa figura en donde va a adquirir un alimento y le dice que tiene exceso de grasas, ya está informado de que no es saludable, independientemente a toda la composición nutricional, ¿sí? Y sin tener conocimientos, o sea, es una herramienta, como les decía, sencilla, rápida, facilita la elección y la compra. Sí. Entonces, nosotros tenemos la obligación como Estados y como profesionales de la salud, ¿sí?, en procurar y educar al consumidor y favorecer la información al consumidor. Por supuesto que la decisión la tiene siempre el consumidor, pero no es lo mismo ponerse en un supermercado, imagínense ustedes, con el escaso tiempo que uno tiene, con los problemas, con todos los inconvenientes que tenemos todos, leer una composición nutricional que además es de no interpretarla es muy difícil, están en letras chicas, complicadas, a simplemente ver en el frente de un envase
un octógono que esté advirtiendo de que ese alimento es rico en nutrientes críticos. Por ende, no es saludable y no es recomendable consumirlo. Tal cual. Eso es un gran avance, por supuesto que hay que acompañarlo con educación. No es el único elemento que va a mejorar la salud de la población argentina. Digo, se me ocurre y pensar... ya hay estudios, en los países que te comentaba recién, en donde ha tenido un impacto muy favorable respecto al cambio de hábitos saludables de la población. Y además tenemos que decir que si tenemos que hablar de lo que ha sucedido como consecuencia de la pandemia, una de las cosas de las cuales se hablaba es que esto de estar encerrados, sedentarios, de alguna manera impactó también en nuestra alimentación y de pronto se vio que, bueno, incluso salía en estadísticas mundiales, Argentina era uno de los países en donde la población había aumentado más de peso y estaba concretamente relacionado con el tema de cómo nos alimentábamos de mal, ¿no? Sí, eso es muy importante lo que vos estás mencionando porque... A ver, la obesidad es una epidemia mundial. El sobrepeso infantil está creciendo de manera muy acelerada en nuestro país. En particular, también los datos son realmente alarmantes. Así como las otras patologías que se llaman comorbilidades o enfermedades crónicas no transmisibles, como es la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cerebrales y renales, que están sumamente ligados, ¿sí?, a una mala alimentación y sobre todo al consumo de estos alimentos con exceso de nutrientes críticos. Claro. Porque son más rápidos de adquirir, más rápidos de preparar. Más todo ricos lo ultraprocesado viene casi listo para consumir o requiere de muy poca preparación. ¿Sí? Pero por eso se los llama alimentos ultraprocesados y que ricos en estos nutrientes críticos. Sin duda. Entonces, para favorecer uno de los instrumentos y ayudar a disminuir la epidemia de la obesidad, el sobrepeso infantil, todas las comorbilidades que trae, ¿sí?, y el costo en salud, porque eso, si uno sigue avanzando en la evaluación de esto, impacta en un costo en salud muy alto. Es importante que esta ley se apruebe, ¿sí?, pero a los términos de procurar la salud, independientemente a lo político, que no es mi tema, naturalmente. Sin duda. Alejandra, vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos, seguimos, por supuesto, hablando de este tema que nos parece sumamente interesante con la voz autorizada que es usted. Ya volvemos, ¿le parece? Ok, sí, por supuesto. En Chat Político, Canal 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Recuerden, los invitamos a que entren a nuestra plataforma digital www.unidiversidad.com.ar para volver a ver este programa. Van a la pestaña de Señalú, después a la pestaña y al link de Chat Político y se van a encontrar con todas las temporadas y todos los programas que pueden volver a ver, inclusive este. Seguimos hablando con Alejandra Mor, licenciada y presidenta de la Asociación Mendocina de Graduados en Nutrición. Me quedaba pensando en que, bueno, está pendiente la aprobación de la ley de etiquetado frontal y es importante que se avance en esto. Digo, hay países, y lo volvemos a mencionar, esto de que han logrado avanzar en esto, ¿no? En que ya la están aplicando, en que esa información la tienen. ¿Cuál es su opinión? ¿Va a avanzar la ley? Porque también es real que es una ley en la cual se trabajó durante mucho tiempo, pero da la sensación que se dilata ese tiempo para avanzar concretamente y aprobarla. ¿Cuál es la opinión que tiene usted en relación a esto? ¿Va a avanzar? Bueno, a ver, yo no voy a opinar de lo político porque no es incumbente a lo mío, pero como profesional en nutrición, ¿sí?, y profesional de la salud y la responsabilidad que nos implica a nosotros el resguardar la salud o favorecer la salud de la población, es mi deseo y el anhelo de que sea tratada y que salga como ley, ¿sí? Yo creo que acá, si hay verdaderamente una visión de política de Estado y de procurar la salud de la población argentina, y ya teniendo evidencias de que es efectiva, hay que separar todo tipo de intereses políticos, industriales, comerciales y avanzar con esta ley para poder tener realmente una población sana. Sin población sana no podemos hacer nada tampoco. Entonces creo que esto escapa a todas las diferencias políticas y comerciales. Y por supuesto que yo anhelo a que se apruebe. Alejandra,
sacando esto, ¿no? Porque en estas últimas semanas se metió mucho lo político en este proyecto, porque obviamente tiene que pasar por el Congreso. Pero también hay que decir que para que se lograra este proyecto, hay muchas instituciones, muchos profesionales que vienen trabajando en esto, ¿no? No hay que dejar de restarle protagonismo a esa gente que en concreto viene plantando bandera para que podamos entender lo que es la alimentación saludable. Digo, hay un sustento detrás de ese proyecto de ley, ¿no? Sí, además de los antecedentes que hay mundialmente y que hay en Latinoamérica, en los países que te comentaba recién, a ver, son muchas las asociaciones de diferentes tipos, de pediatría, de nutrición, federación, por ejemplo, FAGRAN, que es la federación que une todas las entidades de nutricionistas del país. O sea que estamos hablando de asociaciones y federaciones a nivel federal de todo el país, que venimos trabajando en este proyecto hace muchos años, ¿sí? Y hemos llegado a esta instancia después de mucho esfuerzo y con un fundamento científico, además de los que ya existen. Entonces hay universidades, asociaciones, federaciones, colegios, tanto nacionales, locales, provinciales, que estamos procurando y deseando que se apruebe esta ley de etiquetado. De hecho, hemos trabajado en Mendoza de manera permanente por todas las redes sociales, con capacitaciones, con informaciones a través de los medios, gracias a ustedes, con publicidades, cartelerías en la vía pública, ¿sí? Para ir concientizando y promoviendo que se apruebe esta ley de etiquetado. Alejandra, ya casi una última consulta porque estamos a punto de cerrar el programa. Digo, esto todavía está pendiente. ¿Qué se está haciendo para mejorar la alimentación? Se me ocurre pensar en los más chicos, que es donde por ahí uno apunta. Digo, hay programas en la provincia. En algún momento se hablaba de la merienda saludable en las instituciones escolares de Mendoza, como para de alguna manera hacer hincapié en esto, de que en lugar de la golosina vayamos por la fruta. ¿Esto se está aplicando, tiene éxito? ¿Cómo se está manejando en la provincia de Mendoza, al menos esa instancia que hoy tenemos a mano? Bueno, a nivel, digamos, de educación, por lo menos nosotros desde la asociación trabajamos fuertemente en lo que es la educación alimentaria, a través de diferentes medios y en diferentes niveles y lugares. Respecto a la merienda que vos mencionas, que se le da asistencia alimentaria en las escuelas, diferentes tipos de asistencia alimentaria, uno procura dentro de las condiciones financieras que hay de tratar de seleccionar los alimentos más saludables para entregar como asistencia alimentaria. Claro. ¿Sí? También hay que entender, muchas veces se cuestiona cómo puede ser que hablamos de alimentación saludable y dan, por ejemplo, un panificado, una torta en la escuela al niño con la copa de leche. Sí. Nutricionalmente, y como especialista en esto, te digo que, a ver, el consumo de una torta de ese niño, de un panificado, 1 o 2 veces por semana, no es el motivo del sobrepeso o de la obesidad. Vale la aclaración. Entonces tampoco se trata de ser tan terminante y sacar alimentos en donde las personas están habituadas a consumir, porque el cambio de hábito es una tarea a largo plazo sumamente difícil y lleva su tiempo, no se cambia un hábito alimentario de un día para el otro. Lo que tratamos de hacer desde el Estado a nivel de la asistencia alimentaria en escolares, que me preguntabas puntualmente, es tratar de compensar, a lo mejor dejar el panificado 1 o 2 veces por semana que acompañan al vaso de leche, pero después incorporamos otros alimentos saludables. Y trabajamos también fuertemente en el tema de kioscos saludables. ¿Sí? En donde más allá de que al kiosco que está dentro de la escuela no le favorece tal vez financieramente la venta de alimentos más saludables, hacemos de que ese kiosco los educamos, los capacitamos, ofrezcan productos saludables. Claro, que tengan como esa opción. Frutas, barras de cereales, alimentos con escaso contenido en azúcar, alimentos libres de TAC para los celíacos. Tal cual. ¿Sí? Además de los alimentos o golosinas comunes. Tal ¿sí? cual.
Alejandra, muchísimas gracias por este rato con nosotros. Realmente nos ha venido muy bien porque hemos entendido un poco más este proyecto que es importante. Obviamente vamos a seguir el tema porque, al igual que ustedes también, hay intereses de parte de este lado, de la población en general, para saber cómo se avanza y si finalmente se logra la aprobación de la ley de etiquetado frontal. Así es que muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por este espacio y pueda hacer que se apruebe, porque realmente es en pos de la salud de toda la población argentina. Así será, bueno, ojalá sea así. Un abrazo grande. Gracias. Hasta Igualmente luego. para vos. Ahí veíamos a la licenciada Alejandra Amor, presidenta de la Asociación Mendocina de Graduados en Nutrición, conociendo un poco más de qué se trata la ley de etiquetado frontal y por qué es importante avanzar en este tema. La invitación para ustedes ahora es para que sigan la programación de Señalú y nosotros nos volveremos a encontrar el próximo lunes. Será hasta ese momento. Muchas gracias.